¿Qué es lo que nos hace brillar ante nuestros semejantes? ¿Qué es lo que nos hace desarrollar nuestro don que nos ha dado la palabra del Señor en la iglesia? ¿Ah? Es la unción de su Santo Espíritu. Si nosotros perdemos eso, hermanos, nosotros ya no vamos a brillar. Nosotros ya no vamos a hacer luz. ¿Ya? Entonces, por eso esa es la advertencia que le da a la iglesia. Y si usted se refleja en la iglesia de Éfeso, imagínese usted individualmente o imaginémonos como congregación o como asamblea. Hay muchos lugares en que nuestro Señor Jesucristo ya no está. Oiga, podemos decir que es iglesia del Señor, pero solamente de nombre. Incluso los valores, porque a pesar de que nos inculcan los valores morales desde que nos educan, los valores de la palabra de Dios que habla en la iglesia, estos valores, hermanos, se van perdiendo con el tiempo por simplemente, óigase bien, hermano, el descuido de uno. Y en muchas iglesias ahora podemos decir, la iglesia de Dios, la iglesia esta, la iglesia de lo otro. Pero si usted se mete o mira, este es un proceso, hermano, como cada quien humano, como cada ser humano. No somos a esta altura de la altura de nuestro Señor Jesucristo, pero la palabra dice que un día alcanzaremos esa perfección. Y siempre mi especulación ha sido, o mi enseñanza, podríamos decir, ha sido, de que un día usted va a estar a la altura de nuestro Señor Jesucristo, ya como varón perfecto, pero ese día o ese tiempo va a estar usted listo para ser llamado por el Señor. ¿Ya? Entonces vamos con la iglesia de Esmirna. Esmirna, hermano, era una iglesia situada a unos 13 o 14 millas al norte de Éfeso. Una de las características de ello era de que era una ciudad que era un puerto igual que Éfeso. Incluso en el 195 a.C., según la historia, ellos habían apoyado a Roma sin Roma ser un imperio como se desarrolló después. Que en otras palabras, ellos desde un principio le dieron el apoyo y se sometieron bajo el imperio romano. Y como era un puerto, hermano, ellos también, antes que llegara el cristianismo, ellos hacían culto a la diosa Roma, que le llamaban, y había competido con Éfeso por ser una de las ciudades más destacadas de Asia Menor, en la cual habían competido para quien en Asia le hacía un monumento o un mausoleo al emperador Tiberio, porque supuestamente eso era, usted sabe, un gran honor y todo eso. Esmirna fue la escogida en esa circunstancia, ¿verdad? Cuando lo miramos nosotros así, de que era una ciudad, de un puerto, estamos viendo, vamos a traerlo ahora a nuestro tiempo. Miami, vamos a mencionar la ciudad, es un puerto. Le dicen la puerta de las Américas. La vez pasada le expliqué que como hay afluencia de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, la mayoría de los emigrantes que vienen a este país se adaptan a las costumbres y culturas de este país. No es que este país se va a adaptar a la cultura y costumbre de cada uno de nosotros que venimos a él. ¿Ya? Pero entonces estas ciudades se habían adaptado a las costumbres romanas. Mire, le expliqué que era Roma. Roma no tenían límites, cometían excesos en los diferentes pecados que podrían haber existido en aquella época. Ellos adoraban a dioses diferentes y adoraban incluso, eran idólatras.
porque cada quien, me entendía, elegía su Dios, y se practicaban diferentes cultos. Referente a la vida moral no había límite, porque la cultura era muy liberal, sobre todo en lo que se refería a las prácticas morales. Se cometía, eran insectuosos, en otras palabras, cometían insectos y era una cosa normal para ellos. También practicaban la muerte en cruz, la práctica de la quema de las hogueras. Le expliqué la vez pasada de que lo que queda del famoso del famoso Coliseo, hermano, ahí murieron cantidades de personas, porque una de las cosas, la muchedumbre era enardecida, y lo que pedían, ellos decidían si alguien vivía o alguien moría. ¿Comprende? Esto le estoy explicando porque eso mismo le pasó al obispo de Esmirna, de nombre Policarpo, según la historia, porque indagué referente a él por no negar su fe como cristiano, fue martirizado y llevado a la hoguera. Era obispo de Esmirna. Ya, porque habían una sociedad o había una comunidad judía que era influyente a las autoridades romanas. Y entonces había que tener realmente una orientación como cristiano para poder seguir en el camino como iglesia. Y eso es lo que dice el mensaje a Esmirna. Vamos a ir al Apocalipsis, capítulo número 2 y el versículo 8. Y entonces vamos a comenzar con el versículo 1. Dice el versículo 1: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire cómo comienza esto. Nos recuerda el primer capítulo de Apocalipsis, donde se repite la misma palabra, pero esto era un mensaje que comenzaba simplemente con la seguridad para estos hermanos, para esta congregación, de que Cristo, a pesar de la tribulación y a pesar de los problemas, a pesar de los martirios que iban a sufrir, Cristo estaba con ellos. Y el mayor ejemplo que ellos recibían de que estaba con ellos era en decir de que Él había vencido a la muerte. Él era un Señor que reinaba sobre lo que antes al hombre lo sometía. Porque déjeme decirle, más adelante vamos a ver esa parte, porque más adelante menciona la segunda muerte. No me quiero adelantar, porque apenas son 4 versículos, hermano. Pero de la primera muerte, hermano, ni los creyentes, ni los pecadores, aquí no hay distinción. Todos vamos a pasar por ese proceso, la primera muerte. Ya. Donde va a haber distinción es, como dice en Apocalipsis 26 y Apocalipsis 20, es en la segunda muerte. Ahí sí va a haber distinción entre el creyente y el no creyente, entre el justo y el pecador. Ahí sí va a haber distinción, porque la misma palabra dice en los versículos finales, cuando habla del gran juicio y del trono blanco, que uno va a poner a su derecha y otro a su izquierda. ¿Comprende? Entonces, es ahí donde decía en el primer capítulo de que Él tiene la llave del Hades. Claro, hermano, es el único que ha resucitado. Y no lo resucitó nadie, sino que es el inmenso poder de Dios depositado en su Hijo. Es el que nos da la seguridad
de una vida eterna, hermano. Así es como dice, porque lo dice, el primero y el postrero. Siempre se habla, mire, el primero y el último. El que estuvo muerto y vivió. Óigase bien, no dice y vive. Y vivió, pasó por el proceso, hermano. Un proceso de resurrección. Y eso es lo que nos espera a usted y a mí, hermano. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, por eso nos reunimos aquí. Por eso hacemos el esfuerzo, hermano. ¿Ya? Pero entonces, como esta iglesia, porque mire bien esta iglesia, a esta iglesia el Señor no le reclama absolutamente nada en esta carta. Lo que pasa es que a la hora de llegada, si usted le pregunta a un cristiano a cuáles de esta iglesia le gustaría pertenecer, casi la mayoría nunca le dicen a Esmirna. ¿Por qué? Porque era una iglesia pobre. ¿Comprende? Era una iglesia donde no se miraban los lujos, donde no se miraban, ¿me entiende? Los grandes progresos. Y esto no significa, como dijimos la vez pasada, de que usted va a mantenerse pobre toda la vida, ¿no? Si el Señor, ¿me entiende?, nos motiva a que nosotros busquemos, ¿me entiende?, un progreso en nuestras vidas, tanto económicamente como espiritualmente. ¿O no lo es? Pero le dice en el 9, óigase bien, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Comprende? Y tu pobreza, pero tú eres rico. Nos quedamos ahí. Mire qué contraste. Cuando le escribe más adelante a la iglesia de la Odisea, que está en el capítulo 3 y en el versículo 14 le dice que en el versículo 7, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Esta iglesia era rica, hermanos. Esta iglesia había progresado materialmente incalculablemente, pero espiritualmente era una iglesia muerta. Y así sucede. Mire, cuando en el tiempo que nosotros vivimos, lo único que usted puede hacer es tomar un ejemplo. Primeramente, como iglesia individual, porque según la palabra y según lo que nosotros entendemos cada uno, somos iglesia. Pero cuando hablamos de una congregación, cuando hablamos de una asamblea, hermano, debemos de tener en cuenta de que puede ser una iglesia suntuosa, puede ser una iglesia que no le falte absolutamente nada, incluso puede ser una iglesia de que es dueña de su propio templo, pero puede ser pobre espiritualmente. También en nosotros, hermano. El domingo pasado dijimos de que aquí nos esforzamos por obtener una vida y obtener todas las comodidades que tal vez nosotros no tuvimos en nuestros países, y eso no es malo. El problema viene a ser cuando nosotros dejamos a un lado al Señor y nos dedicamos a quitarnos la vida, como dice Eclesiastés, en el trabajo, y ya no le tenemos tiempo al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra manera de vivir viene a ser que somos esclavos de todas las cosas materiales que queremos tener, hermano. Entonces, podemos tener todas las cosas materiales, comodidades, esto y lo otro, y ser espiritualmente pobres. Porque esto es lo que le sucedía a la iglesia de la Odisea. Pero aquí viene un contraste. Esta iglesia dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eso es lo que le dice en el versículo 9. ¿Ya? Podemos ver de que a pesar de la tribulación que pasaba Esmirna, que a pesar de la pobreza en que vivían, y eso que le voy a decir de que la pobreza que ellos vivían no era consecuencia de que había sido una malversación de sus entradas o una malversación de su economía, sino que simplemente era
que como siempre la iglesia ha sido perseguida toda su vida. Esta iglesia era acosada. Esta iglesia, incluso sus miembros tenían problemas para desarrollar su trabajo secular. ¿Ya? Porque esa era la manera, la persecución a que ellos eran sometidos. ¿Ya? Porque incluso habían sido amenazados de muerte y con ir a la cárcel, hermano, porque la misma palabra lo dice más adelante. Y lo único que le esperaba, hermano, era tribulación, angustia. Por eso es que la carta comienza con una motivación de parte del Señor diciéndole de que Él es el primero y el último y que está vivo. Y que a pesar de todas las cosas, y individualmente así no nos pasa a nosotros, hermano. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros pasamos por tribulaciones. Hay momentos en nuestra vida que nosotros pasamos por persecuciones. Verá que nosotros no tenemos las persecuciones que hay en el mundo allá afuera, sobre todo en aquellos lugares donde realmente no existe un gobierno en el cual haya libertad de expresión o haya libertad de religión. Hay otra gente, por ejemplo, que vive en lugares tan lejanos que son perseguidos, hermanos, sus iglesias son quemadas. Ya, simplemente por su manera de pensar. Por su manera, óigase bien, de creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted viene a los caminos del Señor, cuando usted se convierte, usted es perseguido en su trabajo. Todo el mundo, ¿me entiende? Ya no es el mismo hombre que conocían o la misma mujer que conocían, en las cuales contaban con ella en los diferentes... en las diferentes fiestas, en las diferentes oportunidades donde podrían socializar, pero entonces viene de la noche a la mañana hay un cambio en usted. ¿Por qué? Porque viene una luz a nuestras vidas, en que la vida que nosotros llevamos a tener una vida pecaminosa que no agradaba a Dios. Y al hacerlo de esa manera, ¿qué es lo que creamos? Incluso no vayamos tan largo. En el seno de nuestra familia muchas veces no somos aceptados. Ya somos relegados, ya antes tal vez éramos el centro o la atención de la fiesta, ¿me entiende? Con nuestra payasada y cosas por el estilo que hacíamos. Y ahora ellos nos miran como apagados, como personas en las cuales, ¿me entiende? Ya no hay manera de pasar un momento divertido. ¿Comprende? Entonces desde ahí comienza la persecución de nosotros. Y no es porque nosotros, claro, no todos los hermanos somos de una manera de pensar. Hay otros de que son legalistas, como era la iglesia de Éfesos. Como le estaba diciendo, de una manera creen de que ellos son los que deciden o no deciden quién es el que está bien en la iglesia, y eso no nos corresponde a nosotros, hermano. Porque cuando nos volvemos legalistas no puede pasar lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo, según él, tenía un celo santo. Incluso a uno de los apóstoles a los pies de él fue muerto. En otras palabras, él fue testigo de la muerte de Esteban. ¿Comprende? Hasta ahí lo llevó su famoso celo. ¿Y qué pasó? Cuando le cayó la venda de los ojos y vino nuestro Señor Jesucristo a su vida, el hombre se dio cuenta que había cometido un gran error. Y ese error lo persiguió toda su vida. Porque cuando usted ha derramado sangre inocente, o yo la he derramado, las consecuencias de ese pecado me persiguen hasta el final. Y a veces decimos, ¿por qué son las consecuencias? No, hermano, Dios nos perdona nuestra actitud y nuestro pecado. Venimos a ser nuevos hombres y nueva criatura delante de Él. Pero las consecuencias del pecado las tenemos que vivir, hermano. Las consecuencias de todo lo que hicimos. Es como dicen ahí afuera, el karma. Usted no crea que el karma ni nada. Aquí en la palabra dice, todo lo que el hombre sembrar, eso segará, y eso es lo que vamos a segar, hermano. No podemos nosotros sembrar discordia, sembrar odio, sembrar esto y lo otro y esperar de que nos amen. Ya, no, hermano. Si usted siembra amor, amor va a recibir. Ya, y eso es lo que realmente nos lleva a vivir una vida
agradable para Cristo, pero también tenemos nuestras responsabilidades con nuestros semejantes. La misma palabra dice que todo lo que yo haga, por eso encontró falto a Éfeso. Éfeso tenía todo, era celosísima con los espíritus, era celosísimo, ¿me entiendes?, con la doctrina que se impartía, era celosísimo, ¿me entiendes?, tal vez incluso para los comportamientos dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Se había enfriado, su amor se había disuelto. Porque qué horrible es de que yo se lo voy a poner así en un matrimonio. Qué horrible es cuando la mujer le pierde la confianza al hombre o el hombre le pierde la confianza a la mujer. Horrible es. Gracias a Dios no lo he bebido. Pero debe ser espantoso, usted sabe. De que ya cuando le pierde la esposa al marido la confianza, ese hombre no se puede quedar trabajando tarde porque mentira es. Ni que lo llame del trabajo. No, sí es cierto, hermano. Y es lo mismo que pasa, así es como el amor se desgasta. Pero ¿qué es lo que pasa con la persona? También puede haber un punto en que hay que tener cuidado. En el punto que debemos de tener cuidado, hermano, es que nuestro Señor Jesús nos da una oportunidad y nosotros, en vez de recobrar esa confianza, no nos acordamos que un día vivimos de la igual manera y nos volvemos jueces nosotros. Y eso no nos corresponde, hermano. Eso mismo le pasa. Entonces ahora viene Esmirna, que es diferente, hermano. Esta iglesia era pobre, pero rica. ¿Dónde usted encuentra, hermano, la riqueza espiritual? Porque no le voy a hablar de la riqueza material porque usted la encuentra en el mundo, hermano. Entre más ahora usted trabaja, más dinero tiene para adquirir todas aquellas cosas que usted necesita y yo necesito también. Pero ahora yo le pregunto, espiritualmente, ¿cómo estoy? Si para buscar mis 50 o 60 horas de trabajo tengo que sacrificar el domingo, yo le aseguro que no lo pensaría 2 veces. Si acaso tengo un carro, ¿me entiende? Y esto no es indirecta ni nada por el estilo para nadie que... Ya, si usted puede tener un Mercedes-Benz y lo puede pagar, téngalo. Pero que ese Mercedes-Benz no lo comprometa, que usted el domingo que viene a servirle y adorarle al Señor, usted tenga que meterse a trabajar el domingo para mantener ese Mercedes-Benz. No, mejor véndalo y búsquese un Toyotita. Ya, no, si es una manera, hermano. A veces queremos vivir con una apariencia en la cual, ¿me entienden? No es de la estatura de nuestras vidas, hermano. Ya, simplemente eso. Es ahí donde nuestra vida materializa, sufre una transformación. Porque somos esclavos de todas las cosas que queremos tener. Y perdemos el domingo en el día en que nosotros venimos a adorar a nuestro Señor. Entonces, es como dice la palabra, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿O acaso no dice que si tu ojo es de estorbo, qué dice? ¿Ah? Ya tal vez es de estorbo porque es café, así que hay que cambiarlo en negro. ¿Ok? Es un cambio. Pero entonces, ahora voy a la parte espiritual. ¿Dónde usted se enriquece espiritualmente, mi hermano? Ya. Primeramente en su casa, vamos a ver, porque todo comienza por la casa. Si usted en su casa no busca la palabra de Dios, ninguna vez la lee. Mentira es, hermano. Ya. Esto es por costumbre. Y primeramente hacemos las cosas en nuestra casa, porque aquí, ¿a dónde lo manda usted ser sacerdote? ¿Ah? Usted puede ser una mujer sola. No tener marido por X motivo. A usted la llama el Señor a ser una sacerdote en su casa. ¿Ya? Porque no creo que una mujer que no tenga marido no pueda vivir pía y piadosamente. Sí se puede. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo se enriquece espiritualmente? Leyendo la palabra de Dios.
La oración no descuidándola. Lo que pasa es que habemos unos hermanos que, bueno, aquí no hay, que creen que para orar me tengo que meter, ¿me entiende? 3 horas orando, 4 horas orando. No, hermano. Una oración en la cual deposite confianza y la seguridad de a quién usted le está orando, esas oraciones son más respondidas que aquella kilométrica. Ya, en serio, ¿acaso no lo dice el Señor? No sea como los fariseos, dice que se ponen en la esquina. Ya, estos hacían eso lo mismo, ponían en una esquina y me encantó lo que dijo el muchachito del hermano, del hermano Antonio. Me gustó la manera, la actitud seria, recta con que se paró aquí, fue directamente al grano sin andar con muchos adornos ni nada por el estilo. ¿Ya? Y nos partió desde el principio. Cuando dijo que nos podíamos meter 40 días en ayuno y oración, pero ninguno de nosotros iba a resultar vivo. Ah, gloria a Dios cuando nos habla. ¿Qué nos quiso decir? No es el ayuno, hermano. No es la manera en que yo la haga, sino que simplemente, óigase bien a cómo es la intención del corazón, hermano. Usted le puede servir la comida a su marido por no dejar, pero ¿qué hace? ¿Usted cree que si no le tiene amor, usted viene, le acomoda el plato? Ese hombre a lo mejor le gusta que le ponga el tenedor ahí al lado y todo eso. No, si usted no le tiene amor, le sirvió la comida, ahí está, comer, ¡pua! Hasta se la puede tirar, démonos de cuento. ¿Ya? Y nos causa risa, hermano. ¿Pero por qué? Porque se ha perdido el amor. Entonces, si usted no tiene amor en sus semejantes, en su casa, que son los que están alrededor de usted, ¿cree usted que puede practicar el amor allá en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? No, hermano, todo comienza por nuestra casa. Por eso la palabra dice sencillamente que nuestro juicio va a comenzar por casa, hermano. ¿Ya? Porque cuando le dice, también, porque estoy comparando, hermano, la primera y la otra, porque son 4 versículos. El Señor me puede quitar, óigase bien, el candelero o el candelabro, como usted le quiera llamar, que esa es la unción del Santo Espíritu, porque a pesar de que Dios le da su don para que lo desarrolle y todo esto, la unción del Santo Espíritu, de su boca usted va a salir palabras de vida, ya, pero no por sus actitudes, pero no por su conocimiento, no por su ecuación, sino que simplemente la regla de oro, ser obediente. Le dice, yo conozco tu sobre y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Así deberíamos de ser nosotros ricos, hermano. Ya, no importa que nosotros crezcamos también materialmente, pero espiritualmente nosotros no debemos esto descuidar. Recuerde bien, ayuno, oración y sobre todo escudriñar su palabra. Un cristiano de que no lee la palabra de Dios es mentira que crees que espiritualmente, hermano. Ya, así mismo, gracias por esa aportación. Es un cristiano que realmente solo vive conforme a su intelecto. Si usted a veces agarra la palabra de Dios, y se lo he dicho otras veces, solo se pone a leer 1 minuto, cuando se miró usted está metido en ella 3 horas y el tiempo pasó. Y fue la palabra que en vez de usted absorber la palabra lo absorbió a usted. Porque eso es lo que pasa, hermano. ¿Ya? Así que seamos como esta iglesia, a como lo pide, hermano, el Señor. Esta iglesia, el Señor no le reclama nada. Miren lo que le sigue diciendo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ok. Cuando vemos en el versículo esto de que le dice la blasfemia de los que son judíos, déjeme decirle algo que se me fue. Cuando le habla de su pobreza, la Biblia nos da ejemplo de cuál era la pobreza que a veces eran sometidos los cristianos. Ya. Eran sometidos
a perder su trabajo, eran sometidos incluso a perder su pertenencia o posesiones. Porque uno de ellos, cuando un ejemplo de esa pobreza que sufría Esmirna, nos la da Hebreo. Cuando usted va al capítulo 10 de Hebreo y en el versículo 34, le dice lo siguiente. Hebreo capítulo 10, versículo 34. Se lo voy a leer del 33 para que miren el ejemplo que nos habla realmente aquí el Señor. Dice, desde el 32, para no dejar el contexto de la palabra, dice, pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los que vienen y aceptan al Señor Jesús por primera vez en sus vidas? Ya las armas del enemigo son enfiladas contra usted. Ya. Entonces, como tenemos total desconocimiento de la palabra y de la manera como trabaja el Espíritu Santo y cómo Dios obra en nuestras vidas, creemos que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros problemas se acabarán y que nuestra vida va a ser una vida de rosa, sin espina. No, hermano, mire cómo se lo dice. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Recuérdense bien lo que dijimos el domingo pasado. La vida del cristiano es una guerra sin cuartel. El enemigo tratándolo de sacarlo, de que usted regrese a la vida pasada, porque ese es todo. Todo se desarrolla entre el bien y el mal. ¿Ya? Y entonces, si nosotros le damos lugar al enemigo, no debemos de bajar la guardia. Y una de las guardias que usted tiene, y una de las armas que usted tiene es al acostarse y al levantarse, es la oración y el agradecimiento a Dios, hermano. Porque usted bien puede darle gracias a Dios porque usted, cuando se va a acostar, porque usted tuvo un día en la cual Dios le dio victoria, porque usted está en una cama y todo el día usted, a pesar de las circunstancias que se vivió, usted está en una cama reposando y tiene paz en su vida. Entonces dice 33, por una parte ciertamente con vituperio, aquí donde lo vamos a hablar referente a lo que habla de la blasfemia, porque cuando habla referente a la blasfemia en Esmirna, no lo enfoca como la blasfemia cuando nosotros le faltamos a Dios o en contra de Dios, sino de que habla referente a la calumnia por la cual pasaban estos hermanos en la iglesia de Esmirna. Porque déjeme decirle una cosa, una de las armas principales del enemigo es, él quiere desprestigiarlo delante de todos los demás. ¿Ya? Así que al desprestigiarlo delante de todos los demás, y más si usted ocupa un puesto de importancia en la iglesia en la cual usted tiene acceso a enseñar la palabra o a predicar la palabra. Entonces el desprestigio tiene que ser acompañado de calumnia. Porque usted no ha oído varias veces de que a veces la reputación de un hermano o una hermana es deshecho en chisme y sin tener prueba de ello. Simplemente por suposiciones, hermano. ¿Pero qué es? Es lo que se llama vituperio. Y se lo dice, por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que están en una misma situación. Y es que en la realidad, a la hora de llegada, ¿qué es lo que pasa, hermano? Alguien que está pasando por una situación de tribulación y otro que ya ha pasado por ella, ¿quién es el que te puede aconsejar en esos momentos? El que ya pasó y más si tenés testimonio de que ese hermano o esa hermana tenés testimonio de ella bueno en lo que se refiere a una vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto no es como cuando está esperando novio o novia, que ya te has puesto, ¿me entendés?, tus mismos ideales, cómo va a ser tu novio, cómo va a ser tu novia. ¿Ya? Y entonces estás esperando hasta que te dan los 50 años, porque esperaste mucho.
Ya, lo querías, ¿me entendés? De unas medidas definidas y todo eso, y eso le pasa mucho. Aquí no. Dice, llegaste a ser compañero que estaba en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste. Y aquí viene, mire, este era uno de los ejemplos que nos da las tribulaciones que pasaban estos hermanos de Hermina. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aleluya. Mire bien a veces cómo nos habla la palabra. Estos hermanos, a ver, de haber sido despojados de sus propiedades, porque de eso no está hablando. Y es que a veces, mire hermano, por eso nosotros vivimos, mucha gente no habla, pero en lo que se refiere en este mundo, nosotros vivimos en un paraíso con libertad de adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En otros países no. Si usted es en contra del gobierno que está establecido en ese país, usted sufre persecución, usted sufre cárcel, y no importa si sea cristiano, al contrario. La vez pasada no le trae cómo a Pablo salió corriendo de la Odisea cuando le crearon una situación en la que de la Odisea no. Donde los hermanos de Tesalónica, él salió huyendo porque lo acusaron de sedición. Dijeron de que él alborotaba al pueblo y que decía que para qué iban a adorar al César si había que adorar a Dios. Imagínense lo que era eso. Eso es como que usted vaya a Nicaragua y entonces esté en contra del gobierno y todo eso, usted es perseguido, hermano. Si es acusado de esa manera. Y así es como los vituperios y calumnia y blasfemia que llama él ahí, lo vamos a ver de esa manera. Porque aquí, lo que llama la iglesia de Esmirna, lo que le manda la carta a decir es que se aliste. Van a caer muchos presos, van a caer muchos incluso que van a alcanzar muerte, pero que se mantenga firme. Sí, dime, Diana. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Sobre lo que estaba hablando de vituperar, y me llevó a Romanos 14, y me gusta ese versículo que dice 14:14. Yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Porque a veces somos, como estaba diciendo usted, a veces juzgamos al hermano porque pensamos que nosotros somos más santos y que él anda en inmundicia, en pecado. La inmundicia es pecado, que está faltando porque tal vez el hermano no lleva o no hace lo que nosotros hacemos, o inclusive hasta como lo dice aquí en Romanos, hasta en cómo come el hermano. Amén. ¿Verdad? Sí. A veces somos jueces, ¿verdad? Y es ahí donde me gustó ese versículo, porque dice el 18, el siguiente, que dice: pero si por causa de la comida tu hermano es constrictado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda él, porque en Cristo murió. No seas, pues, vituperado vuestro bien. Aleluya, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esa era la aportación que quería dar. Y sobre el versículo que usted habló, que cuando dice dice que no seamos prosperados solo en el alma, sino también en lo material, y es en 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, sí, y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios me lo bendiga. Glorificado. Gracias por la aportación. Como ustedes miran, hermano, a veces incluso, como decía la hermana Diana, hay muchos hermanos que no comen cerdo. Y hay algunos que no comen cerdo porque no sé si nunca me he propuesto a indagar
Incluso encontré a uno, ¿me entiende?, que me dijo de que le hicieron nacatamales de pollo porque realmente no comía cerdo, porque dice que la Biblia lo prohíbe. Bueno, yo le quería vender mis nacatamales, hermano, así que me quedé callado. Está bien, y porque prácticamente iba a llegar a una discusión sin cuartel. Si él ya tenía su propia conclusión y diciendo de que la Biblia lo prohibía, mire bien lo que habló la hermana Diana ahorita. La Biblia no prohíbe absolutamente nada, sino entonces no hubiera enseñado la visión que le enseñó a Pedro y le dice de que coma de todo animal. ¿Comprende, hermano? Pero así somos, hermano. Realmente nosotros ponemos los mismos tropiezos que creemos y se lo queremos poner a otros, ¿ya? Pero entonces este hermano que no come, ¿me entiende?, cerdo, imagínese que debe tener inmundo a otros que comen cerdo, porque cree de que esto contamina, hermano. Y realmente, ¿qué es lo que contamina al hombre? Dice que es lo que entra a él, ¿ya? Y baja al corazón. Porque cuando es contaminado, óigase bien, el alma baja al corazón. Y de ahí, ¿qué es lo que sale? Envidia, rencores, blasfemia, chisme. Y todo eso es lo que contamina al hombre. Sí, dime, René. Por eso es bueno que yo le bendiga, muy buenos días, y qué bueno que la hermana Diana trajo esa reflexión. Y creo que la otra vez lo mencioné, que mi hermano Tony, su amada esposa, y su servidor estábamos en otro ministerio de visita. Y la otra vez toqué ese mismo tema, de que lamentablemente la ministra en este caso, y yo no tengo nada en contra de la mujer, no soy religioso, o sea, si el Señor llamó a su esposo como pastor y por X motivo él falleció, el Señor se lo llevó, pues ella es la que está llevando la batuta de ese ministerio, ¿verdad? Al contrario, siempre he apoyado el ministerio de las mujeres. Pero ella una vez llevó una enseñanza de lo mismo que dijo la hermana, o lo dijo, perdón, el copastor, de que esta persona pues le pidió que le preparara los nacatamales de pollo. Y por eso yo estudiando la Biblia encontré este versículo que está en 1 Timoteo 4:4 y dice, pero todo lo que Dios creó, no dice algunas cosas. ¿Ves? Hay muchas, en la Reina Valeria hay otra interpretación, pero dice, y todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. O sea, nuestro alimento, por la palabra de Dios y la oración, nuestros alimentos son santificados. Ya sea chancho con yuca, o ya sea el nacatamal, o ya sea el alimento que nosotros estemos comiendo. Es por eso también importante que cuando nosotros estamos comiendo en la calle, o una cafetería, o un restaurante, siempre es bueno orar por los alimentos. Dios les bendiga. Amén. Gracias por la aportación. Entonces quedamos, y entonces dice ahora, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es sencillo, hermano. El mayor padecimiento que pasaba por la iglesia primitiva era de que los judíos eran sus mayores jueces, sus mayores ¿cómo le podríamos decir? Eran sus enemigos prácticamente, hermano. Entonces la blasfemia aquí, mire qué cosa más interesante, no está endosada como cuando se hace algo en contra de Dios, sino cuando la utilizan de una manera para enseñar la blasfemia en contra de los hombres. ¿Ya? Porque eso lo dice, la blasfemia de lo que se dice, porque mire de dónde venía la blasfemia, de qué está hablando. Venía supuestamente del pueblo de Dios. Por eso la palabra aquí nos enseña de que enseña el significado del Israel normal, que era el pueblo de Dios. Pero aquí tenemos el Israel espiritual, que es la iglesia de Dios y por la cual Dios va a venir. Donde hace, ¿me entiende?, una separación. Pero entonces le dice, yo conozco tu sobre y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Mírese bien, por esto había pasado Pablo. Pablo, cuando usted va a Hechos, al capítulo 17, por eso es bueno la Biblia,
mirar y no perder de vista de que el Señor nos habla, pero son circunstancias que pasaron también por los apóstoles. Porque en el capítulo número 17 y en el versículo 6 y 7 le dice, vamos a leerlo desde el 5 para no salirnos fuera de contexto de la palabra. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlo al pueblo. Se fija, hermano, de esto está hablando del blasfemia, y lo mismo pasó a Pablo. Pero no hallándolo, en el 6, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire la acusación, hermano, que era peligrosa, porque estamos hablando del Imperio Romano. Esta gente no se andaba con debilidades ni nada por el estilo. Si tenía que hacer escarmiento, agarraban a alguien y lo crucificaban en la cruz y lo dejaban hasta que se pudriera, simplemente para demostrarle al pueblo temor y someterlo. Entonces en el 7 dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Imagínense bien que los romanos les gustaba presumir de las divinidades de sus césares o de sus emperadores, porque les dije la vez pasada de que incluso los dos últimos emperadores querían que se le nombraran con los títulos de Deus, que era Dios, y Señor. Entonces se le llamaba Señor y Dios. Y entonces los otros emperadores, un ejemplo, como Julio César, habían sido decretados por el ¿cómo se le llama? Porque nosotros todos los gobiernos son reflejos de lo que era Roma. El Senado había sido decretado por el Senado de Roma como divino, como Dios. Entonces ahora venía, y los judíos eran bien inteligentes, y no hay peor enemigo o no hay peor cuña que la de su propia carne. Como lo como lo decimos a veces en ejemplo. Esta gente, mire cómo lo acusan. Esto es sedición. Cuando es acusado, imagínense que delante están diciendo: y a los cuales Jasón recibido todo esto contravienen los decretos del César. En otras palabras, eran opositores. Eran gente que no querían cumplir las leyes romanas. Mire lo que están siendo acusados los cristianos. Y diciendo que hay otro rey Jesús, que es lo que estaba buscando. Entonces mire lo que pasa en el 8. Y alborotaron al pueblo y a la autoridad de la ciudad, oyendo esta cosa. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces Pablo y Silas, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Mire que de noche tuvieron que salir Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque, hermano, estas son las persecuciones que los cristianos pasaban. Entonces este fue el ejemplo, el mismo ejemplo que estaba pasando en Mirna. Porque ya cuando llega y le dice, y que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Óigase bien, hermano. Antes, la sinagoga, a los lugares donde los sábados se reunían los judíos, y se siguen reuniendo todavía, le llaman sinagogas. Ya, ellos se reúnen los sábados para llevarle la adoración a Dios. Pero déjeme decirle, después de que ellos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, su Mesías, ya no podíamos llamar a esas sinagogas de Dios. Por eso la llama sinagogas de Satanás. Es lo mismo. Si nosotros lo traemos a nuestros días, un ministerio, una iglesia, un concilio que no se somete a la palabra, no enseña la palabra y no predica la palabra tal como es, ¿usted la podrá llamar iglesia de Dios? Podrá tener el título de iglesia de Dios, hermano,
Ya, pero la realidad es que no lo son. Y no es que le estemos tirando absolutamente a ninguna iglesia. Pero usted es cristiano para sus vecinos cuando sus actitudes del hombre viejo que usted era antes cambiaron. ¿Por qué razón? Porque usted ya no viene a ser tiniebla sino luz. Y usted resplandece con su testimonio, no con el testimonio de otro. Y así mismo pasa con la iglesia. Una iglesia, ¿me entiende? La palabra es clara. La palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, en el capítulo número 18 de Mateo dice lo siguiente. Ya, porque le comienza a decir de que lo que ate en el cielo va a ser atado aquí en la tierra y que lo desate en la tierra va a ser desatado en el cielo. Porque así comienza la palabra a explicarla ahí el apóstol. Pero dice de que tenemos, óigase bien, hermano, de que ser unos cristianos de las cuales muchos por testimonio van a venir a los caminos del Señor. Porque ¿qué es lo que pasa con muchos cristianos que no tienen testimonio? Incluso usted puede ver una iglesia de Dios usted no la va a juzgar por los miembros que tiene, sino que usted la va a juzgar por las enseñanzas, por las prédicas que se dan ahí, y porque los miembros, desde el que está a la cabeza, se sujetan a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Muchos cambian la palabra de Dios simplemente para sus conveniencias. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿podríamos llamar la iglesia de Dios? ¿Ya? Porque usted, sin tirar nada y sin tirar indirecta, porque me gusta ser directo, usted me podría decir que no, que yo soy la iglesia de la profecía. Pero ¿de qué profecía me está hablando usted? De la que a usted le conviene. Me va a agarrar un versículo en la cual, ¿me entiende? Usted me va a ajustar y va a decir que yo soy el del concilio porque pertenezco a esta iglesia, porque aquí lo dice en la profecía. Y no dice nada absolutamente de usted. Habla de una iglesia sometida a Dios y a su palabra, no sometida a hombre. Ya, cuando una iglesia es sometida a Dios y todo su integrante, su congregación va por el camino que debe de ir esa iglesia de Dios. Ya le he dicho, es verdad que el Salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de todo, de lo que le temen, hermano. Eso es lo que a veces no queremos aceptar. El que no le teme a Dios, ¿qué ángel le va a mandar? Es como dice también el Salmo, que todo esto es de una perspectiva en que usted lo mire, que está plasmable ahí mismo. El que habita Pero ¿quién es el que va a morar en la sombra del Omnipotente, hermano? El que habita al abrigo, ¿ya? ¿Y cómo hace usted para habitar al abrigo del Altísimo? Usted busca ese abrigo, hermano, ¿ya? Y ese abrigo está en la palabra de Dios, está en la oración. ¿Verdad que en otras iglesias ya olvidaron de orar? Todo es tecnicismo. Todo es escuelas de formato. Hay escuelas ahora, pues hasta asustado me he quedado yo, porque no es que me asuste si la misma palabra dice que en el capítulo 24 que vamos a estar como en los días de Noé. Véngase y se matricúlese. Escuela de profetas, wow. Me quedé frío. $200 la inscripción, dice, más $300 para materiales, 500 lágrimas por cabeza. Wow. Está buena la inversión, son $500 por cabeza y usted va a ser profeta. ¿Ya? Vamos a ver si el título le va a venir de ahí arriba, como dice Santiago. O le van a entregar un título, ¿me entienden? En la cual infructuosamente
va a esperar hasta que dé fruto y como no viene como no viene de lo alto, simplemente va a ser así, pero ya. O venga, dice, al curso que estamos enseñando de hablar en lengua. Me quedé yo, hermano, de qué lengua me estaban hablando. ¿Ah? Porque incluso aquí por lo menos yo sé que me matriculo en la iglesia del condado, en la escuela del condado y aprendo inglés. Que tengo la seguridad que voy a aprender inglés si yo me sigo, ¿verdad? Ya, pero entonces aquí me dicen de que matricúlense porque aquí estamos enseñando a hablar en lengua. No, entonces esto es lo que miran nuestros jóvenes, hermano. Eso no es persecución, es persecución, mi hermano. Porque usted que tiene clara convicción de lo que enseña la palabra de Dios y de lo que es vivir obedeciendo y sometido a la voluntad de Dios, mira que sus hijos son bombardeados con diferentes ideas. ¿Ya? Pero de eso está hablando de las sinagogas de Satanás. Ahora yo le podría decir con absolutamente convicción que esas son iglesias de Satanás. Porque ¿qué me podrán enseñar a hablar en lengua, hermano? ¿Ah? Pero claro, por todas las maneras se busca cómo obtener resultados y agarramos la parte del Antiguo Testamento donde dice que había escuela de profetas. Pero parece que no lo han leído bien. Esta es otra clase. Que bueno, tal vez me invitan a darle, la voy a dar, pero ya mejor no sigo hablando, hermano. Mejor me voy a meter a problemas con eso. Y ahí lo vamos a dejar. Entonces dice, y no lo son sino sinagoga de Satanás. El 10, ya voy a terminar. No temas en nada lo que vas a padecer. Óigase bien. Aquí está la seguridad de nuestro Señor Jesucristo en darnos seguridad en que vamos a ser sometidos. Pero que la victoria la vamos a obtener con Él. No es que yo la voy a obtener, ¿me entiende?, por mi propio medio. Y es que ese es el problema que tenemos a veces, hermano. Confiamos en nuestras habilidades. Confiamos en nuestra educación. Incluso confiamos en nuestra experiencia. No, mi experiencia me enseña esto, hermano. Y he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y por 10 días. Óigase bien, mire, aquí hay un símbolo. Hermano, no es fácil estar preso. Voy a contarle una experiencia, hermano. Cuando yo vine a este país, yo caí preso por un mes. Y eso que estaba en un hotel de lujo. Se lo digo. Uniforme diario, limpio. Tenía una lavadora, una secadora que nunca en mi vida la había visto porque en mi país se lavaba en lavandero. Y porque ya no se acuerda, ya no nos acordamos, pues. Ya. Entonces había en lavandero, aquí echa esto, apretar esto, y lavadora y secadora. Ya. Aire acondicionado. Lugar de recreo, jugando ajedrez, dominó, esto, lo otro, basquetbol. Y aún así, hermano, me sentía angustiado. Porque no es una cosa, no es hablar y decir, no voy a caer preso y tranquilo, voy a pasarle en el nombre del Señor. No, hermano. Es un padecimiento que usted está despojado de su libertad. Por eso dice aquí, el diablo mandará muchos presos por 10 días. En otras palabras, significa por muchos días y no da exactamente la cantidad, hermano. Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestra circunstancia está siendo agobiada, no corramos tan largo, que me le den un mal diagnóstico sobre su cuerpo. Yo le aseguro a usted puede tener plena convicción de quién es Dios en su vida, pero ahí ya comienza a titubear. A pesar de que usted tiene plena convicción de que Dios es en su vida. Y más cuando se lo dice a alguien sin la menor consideración ni nada y le dice, ahí está positivo de la
de lo que te hicieron, del examen que te hicieron, tenés cáncer. Lo tenés en 6 de agresividad. Si no te operaste, morí. Y si te operaste, morí también. Entonces, viéndose en esa circunstancia, ¿qué va a hacer, hermano? Lo único que le queda es aquella esperanza que nosotros tenemos los cristianos, que para lo que el hombre es, como se lo dijo a sus discípulos, que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y ahí es donde mira usted el cambio y los milagros en su vida. Y también es un testimonio de que usted fue sometido a esa tribulación para ser de testimonio a otro. Y no como aquel espectáculo que se arman ahora en los altares. Ya viene el hermano de Benecer, sí, ahí voy. Fácil. Que el espectáculo que se arman en los altares, de que te pongo la mano y que de aquí no pasa, que eso. El Espíritu Santo trabaja para ese hombre. Tristemente. Ellos tienen el Espíritu Santo las 24 horas del día y 7 días a la semana, 30 días al mes a su disposición. Entonces las masas, los que no tienen conocimiento, son llamados por esa atención. Pero aquí lo que dice es que el Señor es probado, pero para que Él se glorifique en usted y en su vida. Y sea de testimonio a otro. Pero después cuando lo miran a usted y todo eso, pero no tenías cáncer. Sí, pero el Señor me sanó. El otro se queda así todo sorprendido. Y es ahí donde el Señor se encarga de pasar, porque no es usted ni yo, de depositar la semilla. Sígame, mi hermano, Rodomiro. Sobre no sé ni cómo podríamos llamarle, hoy en día la gente no haya que inventar para sacar dinero. Eso de escuelas de profetas y cosas de eso. Y me salió una persona la vez pasada con esa tontera. Y entonces yo, en el momento, pero después lo cogí, en el momento no, bíblicamente no pude, pero después lo cogí, lo volví a encontrar y le digo, mira, te tengo la respuesta para que salgas de la duda de que los dones, el don de lenguas, cualquier don que está establecido en la palabra, no hay hombre, por muy intelecto que sea, que pueda, eso que han agarrado hoy en día de que yo te transmito la unción mía, que el manto mío y que esto, que el otro, son locuras que han metido en las iglesias. Pero cuando nosotros escudriñamos, la Biblia es clara, y le saqué el pasaje de aquí de 1 Corintios en el capítulo 12, y lo vamos a leer para ver lo que dice. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. El que da a cada uno, se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Bueno, estoy leyendo otra versión, por eso a veces ustedes, si tienen la Reina Valera, yo estoy leyendo otra versión aquí. Sí, está bien. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento por el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu,
distribuyendo individualmente a cada uno Como Él según quiere. su voluntad. Sí. Entonces, el que se pierde, hermano, es porque quiere. Amén, sí. Porque aquí está claro que no hay nadie, no existe nadie que pueda dar un don, sino es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único, dice la Amén. Biblia, que lo reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, ¿por qué nos perdemos? Porque muchas veces no escudriñamos, sino que vamos a la iglesia y como dice usted aquí siempre en las clases, hermano, abra la Biblia, porque yo le puedo decir una cosa, pero si usted no se va a la palabra, entonces está confiando en lo que está diciendo la persona, no en lo que está escrito en la palabra. Amén. Y ese es el problema que hay mucho, hoy en día, en el pueblo de Dios, que nos estamos dejando llevar por lo que dice el profeta, por lo que dice esto. Y mire, yo siempre le digo a la gente, yo no es que sea escéptico, pero cualquiera que venga ahí a decirme, a salirme con que, mira, tengo una palabra de parte de Dios para ti, que lo piensen mucho porque yo le salgo con el machete desenvainado rápido. Estaba escuchando en estos días en la emisora, hay un profeta ahí que se ha hecho famoso, ahí lo han hecho famoso los mismos medios, un mentado Diony Báez. Y el hombre habla, y si usted le pone atención cuando el hombre está hablando en una manera como hablan los adivinos. Yo puedo ver, dice. Entonces lo llamó una mujer los otros días, porque siempre a veces cuando salgo en la hora del lunch, él está en la radio a esa hora, en la hora profética, así se llama el programa, la hora profética. Y entonces le dice la mujer, lo llama una mujer, y le dice, no, mire, profeta, porque quiero que me diga qué es lo que ve usted en la situación mía. Empieza él a decirle, no, porque yo veo esto, yo veo aquello. Entonces han cogido como una bola de cristal. Déjame que estoy viendo aquí en la bola de cristal lo que está pasando. ¿Qué es eso? Pero ¿qué es lo que pasa? La gente hoy en día anda queriendo que le digan tantas cosas a lo que ellos quieren escuchar. Amén. Y por eso es que esta gente cogen y empiezan a hablar disparates en la radio y la gente le cree todo lo que dice, pero la gente no escudriña la palabra. Sí. Esa era mi participación. Gracias. Gracias por la participación del hermano y hermano. Y hay que apegarnos a la palabra, no se deje manipular, no se deje engañar. Una de las mejores, donde usted puede recurrir, hermano, aquí a esta fuente. Y esta fuente, la promesa no es solamente para ciertas personas o ciertas armas, es para todo, hermano. Porque el que dice que escudriña, él da revelación, hermano. Sí, dígame, mi hermana Yajaira. Amén. Sí. Primera pregunta sería sí, el Señor en su misericordia, yo pienso que también cuida a las personas, que no los protege y los guarda de peligro y de accidente, a las personas que todavía no han venido en el camino del Señor. Referente que sí, el Señor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente. Pero en el amor, en la misericordia, pienso que también protege a otras personas que todavía no han reconocido sus caminos. Pienso yo, no sé. Porque una experiencia pienso yo de que cuando yo no tenía al Señor en mi corazón, el Señor me guardó de muchas cosas. Y le estoy hablando cuando yo era una teenager. Yo caminaba por las calles hasta horas de la noche y nunca me pasó nada. Pienso yo en mi corazón, ¿no?, que el Señor me guardó en ese particular. Y la segunda pregunta sería hay una plática que tuve con una persona que dice que sus padres no podían tener hijos. No podían, y ya los doctores le habían dicho que no iban a tener hijos ni nada. Y pasó 2 años la mamá orándole
o rezándole a un santo de Chile, ellos son chilenos, y estaba orando o rezando, no sé cómo le dicen ellos, rezando, y que después de 2 años le contestó la pregunta de que iba a quedar embarazada. La petición. Sí, la petición. Y ella lo cuenta todo tiempo a las personas que lo conocen, que ella es un milagro. Entonces, yo me quedé callada porque la verdad no supe qué contestar, sinceramente, no sabía. Yo conozco que el Señor en su misericordia, ¿verdad?, le provee, pero ¿cómo contestar a esas preguntas, a esos cuestionamientos que le hacen a uno quizás por ser cristiano, ¿no?, que le piden a santos que tienen ojos y no ven, dice la palabra, tienen oído y no escuchan, tienen boca y no hablan, y cómo sin lastimar o sin decir nada, cómo se le puede explicar esta situación a una persona. Amén. Gracias por en esa parte última, hermana Yajaira, déjeme decirle que yo soy uno de los que pasé por esa situación, hermana. Yo, y por eso a veces uno en el conocimiento, solo cuando viene el conocimiento de Dios, hasta cuando viene el conocimiento y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, es que uno se da cuenta. Y ahí sí yo creo en la predestinación, hermano. Porque la palabra, de la única manera que se la podemos nosotros explicar y poner, la palabra dice que hay otros que no son de este redil, a los cuales a su tiempo llamaré. Gracias, pastor. Así muchos estamos pidiendo por nuestros hermanos que de una u otra manera todavía son idólatras, podríamos decirlo, hablándolo de una manera. Pero Dios, en su inmensa misericordia, a veces, hermana, nos provee de unas cuestiones que nosotros creemos que es el destino o fue la suerte que pasó en nuestra vida. Cuando ya nosotros venimos al conocimiento de Dios, nos acordamos de aquello que decimos, oh, tuve una suerte tremenda. No, Dios estaba en el control de tu vida, porque a tu momento, si Él no te hubiera mostrado misericordia en esos tiempos, aunque tú eras un perdido, aunque era alguien de que jangueaba, como dicen aquí, yo por lo menos así era el lenguaje cuando yo vine a este país, de que jangueaba toda la noche y esto y lo otro, y Dios no me mostró su misericordia. Imagínense cómo lo iba a reconocer cuando ya después de haberlo aceptado yo iba a ver la misericordia de Él plasmable en mi vida. Y sí, por eso la palabra lo dice claramente, y la única manera en que nosotros podemos decir, ellos están correctos en creer y depositar la confianza en Dios, que Dios le contestó. Donde no están correctos en la forma en que ellos hicieron la petición a Dios. ¿Comprende? Pero como nosotros, en el aspecto, por ejemplo, ellos oraron y le oraron a como hacíamos nosotros. Mire, a mí yo le podía decir, había una imagen que le llama la sangre de Cristo, es una imagen, vaya, que ha hecho innumerables milagros en Nicaragua. Yo a esa imagen, me entiendo, una vez fui sometido y todo eso, hermano. Y yo, erróneamente, le oraba le rezaba a esa imagen. ¿Comprende? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y cuando vine al conocimiento, miré que Dios, a pesar de mi error, tuvo misericordia de mí. Porque erróneamente yo le estaba pidiendo una imagen. Ya. Pero entonces ahí, ¿qué es lo que dice? Dios demuestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, óigase bien, porque yo era un pecador, yo ni estaba en los caminos, pero Él tuvo misericordia de mí. Entonces, cuando yo vine a los caminos del Señor y me encuentro con aquel amor de Cristo en mi vida, aquel primer amor, la luz viene a mi conocimiento. Y ahí entonces yo miro, sí, la gloria sea para el Señor, no fue suerte. A mí me levantó un bus del distrito. Ustedes conocen los buses de los camiones del Distrito Nacional allá en Nicaragua. Yo venía sobre la circunvalación del Riguero
Cuando llegué a donde se juntan el Riguero con la circunvalación que viene del Puente del Edén y la que baja del Roberto Güembe, ahí hay un semáforo, está en verde. Yo vengo en una bicicleta y el semáforo está en verde, yo la paso de viaje. No, un camión no se para del distrito. Cuando ese camión se viene, era uno de esos Mercedes-Benz grandes de construcción, y viene y digo, ay, ya me mató este desgraciado. Así lo dije, señores. Ya me mató este desgraciado porque miren, me va pegando un rielazo y la bicicleta salió por un lado y yo fui a caer al otro lado de la vía. Hermano, un raspón tenía solamente aquí y nada más me pasó y me impactó. Entonces, ¿qué dije yo? Qué suerte la que tuve, viste, que nada me hizo. No, Dios estaba en el control de mi vida. Cuando entonces yo leo en su palabra que desde el vientre de tu madre te he conocido y te he guardado, yo le doy gracias, porque no fue, me entiende, por suerte, sino de que Él, aún siendo yo pecador, Él tenía un propósito en mi vida. Y ahí es donde yo creo en la predestinación, mi hermano. Ya, cuando el Señor tiene un propósito en tu vida, de alguna manera Él, por eso nosotros no podemos comprender los caminos del Señor, porque Él actúa, hace lo que es como que no es. Y eso nosotros no lo entendemos. Porque para mí, el Señor no puede actuar a través de alguien que le está pidiendo con idolatría a alguien, aunque usando, me entiende, el nombre del Señor, pero Él es el soberano y la palabra se cumple, hermana Yajaira. Yo soy testigo de eso, y cuando vine a los caminos del Señor, mire el propósito que tenía conmigo, porque la honra y la gloria es para Él, hermano, no para nosotros. Tuvo misericordia de nosotros, ya, y así lo mismo, tuvo misericordia y con un propósito. Puede de que esa persona, tal vez ellos no iban a reconocer al Señor hasta que pasaran por una circunstancia mayor, pero yo le aseguro que la nueva vida que florecía en el vientre de esa madre, Dios tenía un propósito, tanto con ellos como con el bebé, ¿ya? Y a veces sí es cierto, no podemos explicarlo, lo único que podemos ver es como dice, hay hombres que le parecen caminos derechos, mas su fin es muerte, pero para otros, cuando Dios utiliza, es vida y vida eterna. Espero que le haya de alguna manera contestado eso y dejo ya esta clase, hermano. Lo único que les dejo es, el final dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Mire que esta promesa es que no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿De qué está hablando? La primera muerte por la que vamos a pasar todos, usted y yo. Ahí no va a haber distinción entre si es cristiano o es creyente o es pecador o no cree. Todos vamos a pasar por esa muerte. La segunda muerte es la que le está dando la promesa a la iglesia de Esmirna. Le dice de que no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte, hermano? Ya, la segunda muerte. Vamos al capítulo Mateo 10, 28. Y con eso vamos a dejar la clase, hermano. En el capítulo 10, 28 dice lo siguiente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que tiene ese poder, hermano? ¿Quién es el que tiene la llave, hermano? Ya. Es ahí donde nosotros debemos temer. La escogencia es de usted y yo. ¿Dónde queremos pasar la vida eterna, hermano? Ya. Todos queremos escuchar aquella frase, aquella expresión que sale en la Biblia y que nos llena de gozo, es decir, ven, buen siervo y fiel, en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el propósito cuando nosotros nos reunimos, hermano. Ya, escuchar eso, ya. Y no es que solo sea para un grupo selecto, porque cuando promete la corona de la vida es prometida para todos, no solo para un grupo selecto de cristianos o un grupo selecto de almas que cumplieron. Porque cuando usted lo lee
En Santiago 1:12, de la siguiente manera, léalo conmigo, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Le está dando una bienaventuranza a la persona, al alma que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Pero para quiénes? A los que le aman, hermano. Y a todos nosotros, hermano. Mire, hermano, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Este día no estamos por casualidad aquí, sino porque el Espíritu Santo nos trajo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dios me los bendiga, mi hermano.